La cripta de la voz fría. El hallazgo bajo el glaciar y el susurro que no cesa. La historia fue sepultada, no por el tiempo, sino por el miedo. El miedo de que alguien volviera a escuchar aquella voz sin cuerpo, aquella frecuencia que cruzaba la carne como agujas de hielo. Ningún documento oficial la menciona. Ninguna universidad la estudia abiertamente. Y sin embargo, en los archivos filtrados de CINET Finland/Nodo 338, un nombre se repite con insistencia escalofriante. Voz cripta, Sub-0 activa 1. Coordenadas eliminadas. Autores muertos. Lenguaje desconocido. Frecuencia, 54.36 Hz, constante. Temperatura, menos 46 grados centígrados, estable. Estado del sujeto, vivo. Sin signos biológicos. Fue en 1996, cuando un equipo de geofísicos finlandeses y noruegos trabajaba en las profundidades del glaciar Austfonna, al norte del archipiélago de Svalbard. La misión era simple: perforar capas de hielo profundo para analizar núcleos con carbono atrapado. Pero a 189 metros bajo superficie, los sensores captaron algo que no podía existir. Una cavidad perfectamente esférica, de 12 metros de diámetro, completamente hueca y cálida. Lo impensable ocurrió al descender la primera sonda equipada con micrófonos de presión. En el espectrograma apareció una señal. Una voz. Una voz hablaba, articulada, clara. Pero el idioma no era reconocible. Era fría, no por la temperatura, sino por la ausencia total de emoción. Traducción tentativa según CINET. No hay silencio en la muerte. Todo lo que muere me alcanza. Yo sigo hablando. Los científicos, atrapados entre el asombro y el terror, no reportaron el hallazgo oficialmente. Grabaron 47 minutos de emisión, pero al día siguiente, uno de ellos desapareció dentro del túnel de acceso sin dejar rastro. Solo quedó su grabadora, envuelta en escarcha, reproduciendo el mismo fragmento una y otra vez, como si la voz se hubiera adueñado del dispositivo. Entra, si olvidas tu nombre. Cuando el gobierno noruego intervino, el acceso fue sellado, y se emitió un comunicado falso afirmando que los estudios se habían suspendido por riesgos de hundimiento. Sin embargo, las copias de las grabaciones fueron filtradas años más tarde en la Deep Web, particularmente en el canal oculto Kelvin 59, donde aún pueden descargarse bajo el nombre Coldvoice-Unmodulated 001. Pero advertencias acompañan el archivo en múltiples foros oscuros. No lo escuches por la noche. No lo escuches con audífonos. No lo escuches si has soñado recientemente con hielo. Desde entonces, miles han reportado pesadillas repetidas tras oír el audio. Un pasillo blanco, una voz femenina que no deja de hablar, y la sensación de que algo helado te observa, desde dentro de ti mismo. Y así comienza la historia prohibida de la cripta de la voz fría. Una cripta que no está vacía. Porque el vacío está vivo. En los siguientes minutos, te revelaré qué ocurrió cuando un segundo equipo ingresó en secreto en 2009, que encontraron congelado allí dentro, y por qué uno de ellos habló en ese idioma al despertar del coma. El segundo descenso y el cuerpo que nunca debió responder. En el año 2009,
13 años después del hallazgo original, un equipo no oficial conformado por criptoarqueólogos, físicos cuánticos disidentes y exploradores exmilitares organizó una operación encubierta. El grupo, que actuaba bajo el nombre Proyecto SILNC, consiguió acceder al glaciar Austfonna tras sobornar a un operador logístico en Troms, Noruega. Nadie los financió oficialmente. Los documentos del equipo solo existen en el foro Eiskalte Spiegel Angen, un nodo enterrado en la internet rusa profunda. Pero lo más aterrador no fue su acceso a la cripta. Fue lo que encontraron allí dentro. El núcleo respiraba. Al descender al túnel original, congelado y cubierto en parte por nuevos sedimentos, el equipo encontró la esfera perfectamente conservada. El aire estaba más cálido dentro que fuera, con una humedad densa, como una respiración contenida. No había estructuras visibles. Solo un espacio liso, azulado, y en su centro, un cuerpo humano suspendido en posición fetal, incrustado en una burbuja de hielo puro, sin signos de congelación celular. No podía estar allí. No con esas condiciones térmicas. No con ese silencio denso que se oía incluso a través del traje. Fragmento del diario filtrado de Erika Amundsen, criptolingüista del equipo. El cuerpo era de un varón joven, aproximadamente 22 años, sin documentación. La piel, translúcida. Y lo más aterrador, sus cuerdas vocales vibraban, pese a no haber respiración ni actividad cardíaca aparente. Se registraron 10 segundos de movimiento laríngeo. Sin aire. Sin voz audible. Pero al procesar el espectro sónico a nivel infrabajo, la frase registrada fue: Ven conmigo. Él ya no escucha. El experimento que salió mal, o demasiado bien. Tras extraer el cuerpo y mantenerlo en suspensión inducida por frío, fue trasladado a una instalación temporal en suelo ruso, la estación detrás del hielo, una estructura ilegal utilizada por biólogos e ingenieros soviéticos durante la Guerra Fría. 2 días después, el sujeto despertó durante un corte de energía. Los informes filtrados indican que sus ojos eran completamente blancos. No presentaba ritmo respiratorio, pero emitía sonidos guturales que activaban patrones geométricos en sensores de ondas cerebrales, provocando alucinaciones auditivas simultáneas entre los presentes. De las 7 personas en esa sala, 3 perdieron el habla permanentemente. 2 desarrollaron hipotermia interna sin estar expuestos al frío. Una desapareció por completo, dejando su ropa y reloj en el suelo. Solo uno sobrevivió intacto, el ingeniero de sonido Ilya Pratokin. Pero desde ese día, Ilya habla en un idioma que nadie ha podido traducir, y repite una sola palabra cada 19 horas exactas. Aeterev. El gobierno ruso selló el laboratorio. La prensa lo reportó como un colapso estructural. Pero en servidores de compartición oculta, las grabaciones del evento circulan con el código de fiel-y se contacta AVI. Contienen 4 segundos de video donde el sujeto se sienta, abre los ojos y, sin abrir la boca, se escucha una voz metálica decir: Tú eres mi eco en carne. Ya estás escuchando. En los próximos minutos, revelaré los orígenes históricos de la voz fría, las conexiones con textos siberianos antiguos y manuscritos desaparecidos durante el régimen soviético, y cómo una civilización desconocida del hielo profundo podría haber existido, sin haber dejado nada, excepto su sonido. Manuscritos malditos, símbolos imposibles y la lengua del hielo vivo. Nada de lo ocurrido en Austfonna sería posible, ni siquiera imaginable, si no fuera por una serie de documentos ignorados y ocultos durante siglos, considerados falsos, herejía o incluso instrumentos de posesión auditiva. Estos textos no solo describen una voz sin emisor, también sugieren que el hielo puede albergar memoria y voluntad. Los pergaminos de Ostrogorsk. En 1861, un comerciante polaco de reliquias esotéricas llamado Julian Krawiec vendió en el mercado negro de Cracovia un grupo de pergaminos que afirmaba haber recuperado de un monasterio destruido en los montes Urales. Entre ellos, destacaba uno escrito con tinta negra congelada, indestructible al fuego y sensible a la respiración humana. Cada vez que alguien leía en voz alta, el texto se derretía y cambiaba de forma. En fragmentos recuperados por la Sociedad Eslava de Arqueolingüística en 1935, se lee: allí donde el viento no respira y el hielo escucha.
Existe una lengua hecha para ser oída, no hablada, porque no fue el hombre quien creó la voz. Fue la voz quien creó al primer eco, nosotros. Esta secta, llamada Hijos del Hielo Vivo en el manuscrito, creía que, bajo los glaciares, habitaban entidades prehumanas que hablaban en patrones sónicos, no semánticos, y que sus voces eran parte de un lenguaje que altera la materia a través de vibración. Un lenguaje capaz de activar la conciencia dormida del planeta. El símbolo que grita y que nunca debe ser reproducido. Durante la recuperación del cuerpo en Austfona, uno de los miembros del equipo registró lo que parecía una marca en el hielo cercano a la burbuja donde estaba el sujeto. Una especie de glifo con geometría fractal en espiral, con el siguiente comportamiento. Al ser digitalizado, el símbolo emitía una frecuencia de 54.36 Hz, la misma frecuencia registrada en la primera grabación de 1996. Ese símbolo fue subido a un servidor anónimo bajo el nombre GLYPH-fractal-5RF1 no audio, PNG. Pero al abrirlo en ciertos programas de edición de audio, se escuchaba algo. Una secuencia de sonido que provocó hemorragias nasales y convulsiones a quienes usaron audífonos con cancelación de ruido. El símbolo fue apodado por foros de hackers como el grito fractal. Conexión con los desaparecidos del Polo Sur, 1938. Entre los documentos clasificados del Tercer Reich, desclasificados parcialmente en 2014 gracias a fugas de Wikileaks, se encontró el testimonio de un oficial nazi de la Neuschwabenland Expedition. En él, se describe el hallazgo de una cueva polar con techos de cristal y paredes que parecían emitir susurros cada vez que se hablaba en voz alta. Uno de los últimos párrafos del informe, registrado por el comandante Erich Müller, dice: "No estamos solos en el hielo. No estuvimos aquí primero. Y los que estuvieron antes siguen hablando, esperando ser escuchados otra vez". Todo parece apuntar a una única verdad silenciada. El fenómeno de la voz fría no es único ni nuevo. Es antiguo, inteligente y sobre todo, activo. En los siguientes minutos, revelaré una cadena de muertes misteriosas vinculadas a quienes han estudiado la voz fría, incluyendo investigadores suicidados en foros de la Dark Web, desapariciones en conferencias esotéricas, y un caso reciente de locura súbita en 2023 en Islandia. El primer suicidio, Erika Amundsen. 5 semanas después del segundo descenso a Austfona, Erika Amundsen, el criptolingüista del proyecto SILNC, se quitó la vida en su departamento de Oslo. Antes de hacerlo, publicó en el foro oculto Eiskalte Spiegel, Angen, un último mensaje. No fue un idioma. Fue un eco que sabía. Que yo lo escuchaba. Me habló desde dentro de mí. Y ahora lo soy también. Lo siento. Adiós. Su cuerpo fue hallado con ambos oídos completamente cauterizados desde dentro. El informe forense fue sellado, pero una fotografía filtrada muestra que grabó con su sangre en la pared el mismo símbolo espiral detectado en la cripta. El hackeo del Congreso Esotérico de Praga 2016. En 2016, durante una conferencia sobre sonidos no humanos organizada en la Universidad de Praga, un grupo de ex científicos soviéticos presentó una ponencia titulada Vibraciones del hielo, ecos no naturales desde 1850. La charla nunca llegó a transmitirse. Al comenzar la exposición, el proyector mostró por sí solo un archivo desconocido. En la pantalla apareció el símbolo espiral, luego una imagen estática del cuerpo hallado en Austfona y, finalmente, un clip de 2 segundos con un audio de 54.36 Hz. 5 personas del público comenzaron a convulsionar violentamente. Una mujer sufrió ruptura espontánea de tímpano y un niño que acompañaba a su padre investigador gritó durante 16 minutos seguidos sin detenerse ni parpadear. El evento fue borrado de redes, pero un breve extracto sobrevive en la Dark Web bajo el nombre Brage-Voicecollapse-Event-Cut-MKV. El caso islandés de la Casa de la Voz. En marzo de 2023, en un remoto poblado pesquero de Islandia llamado Siglufjord, se reportaron sonidos inexplicables provenientes del subsuelo. Los testigos describieron una especie de voz que no provenía de ningún punto específico, y que penetraba en la mente como si hablara desde adentro.
Un grupo de estudiantes universitarios acudió a investigar con grabadoras binaurales. Nunca regresaron. Solo uno, Arnie Einarsson, fue encontrado 3 días después, descalzo, con las pupilas completamente blancas, murmurando repetidamente: "El hielo quiere memoria. El hielo me recuerda. No me dejará olvidar". Su voz se distorsionaba en frecuencias incompatibles con la voz humana. Al ser internado, la temperatura de su cuerpo descendía 1 grado por día, aunque estaba vivo. Al llegar a los 26 grados centígrados, su cuerpo simplemente se evaporó. No quedó rastro. Solo la grabadora, con un sonido final que los expertos en acústica describieron como una respiración inversa, como si el aire fuera absorbido hacia otro plano. El patrón maldito, una inteligencia glacial. Entre los 19 casos documentados en la Deep Web y foros alternativos, algunos aún activos en el infame sitio IC-Mainnet-Biju, se ha trazado un patrón. Todos quienes escucharon la voz fría de manera directa, o a través de ciertos fragmentos de audio codificados, desarrollan alteraciones mentales irreversibles, conductas compulsivas hacia el frío extremo, pérdida de noción del lenguaje natural, susceptibilidad a lo que algunos denominan llamado auditivo remoto. Este patrón ha sido vinculado con una conciencia no humana, enterrada en el hielo, capaz de replicarse a través del sonido, e incluso infectar mentes humanas sin necesidad de contacto físico. Y lo más espeluznante, no está contenida, solo está dormida. Más adelante, nos sumergiremos en los últimos experimentos clandestinos realizados en el año 2024 por una célula rebelde del CERN, en colaboración con entidades rusas, donde intentaron reproducir el sonido de la voz fría en vacío absoluto. Lo que lograron escuchar no debería existir en un universo sin materia. Proyecto Frostbound. La vibración imposible. A comienzos de 2024, un archivo encriptado fue liberado anónimamente a través del canal privado de mensajería de CNET, bajo el nombre Frostbound-Extract-Final RN. Su contenido fue replicado en foros secretos como Deep Theory Engine y Core Fracture RU, y contenía documentos de un experimento no aprobado por el Consejo de Supervisión del CERN, en colaboración con científicos rusos asociados a la base subglacial Vostok. El objetivo de esta operación encubierta era tan ambicioso como aterrador: recrear artificialmente el entorno acústico que produjo la voz fría, en condiciones controladas de vacío absoluto, dentro de un acelerador subterráneo reconfigurado para emitir y registrar vibraciones cuánticas a través de magnetoacústica inversa. ¿El propósito oculto? Observar si el vacío puede emitir memoria sin estímulo previo. Confirmar si el eco es una entidad en sí mismo. El registro que no tiene fuente. Durante la simulación final, a las 3:36 del 17 de febrero de 2024, mientras se emitía una frecuencia experimental entre 54 y 56 Hz en vacío absoluto, las consolas comenzaron a registrar un audio no previsto. No había emisión. No había retorno. El micrófono sin fuente comenzó a recibir algo. Una transcripción parcial fue filtrada. La grabación dura solo 11 segundos. A nivel acústico, se describe como una onda en reversa compuesta de múltiples voces humanas solapadas, algunas reconociblemente femeninas, otras animales, otras imposibles de clasificar. El momento más aterrador es cuando una de las voces se individualiza, con claridad cristalina, diciendo: ¿Quién me recuerda si no hay nadie aquí? Los investigadores detuvieron el experimento, pero el archivo se guardó. Su nombre: Breateof de Frozen God, Bab. Una inteligencia antigua, replicada. A las 72 horas del experimento, uno de los técnicos, Marat Kolchev, sufrió una descompensación severa. Se le diagnosticó encefalopatía auditiva progresiva, una condición inexistente hasta ese momento. Murió 9 días después. Pero lo alarmante fue lo que ocurrió en su agonía. Murmuraba en una lengua desconocida, parecida fonéticamente al audio de Austfonna. Emitía un silbido gélido con cada exhalación, lo que congelaba objetos metálicos cercanos. Su temperatura corporal bajó a 18 grados centígrados sin provocarle muerte clínica hasta el último momento. Está reescribiendo la física desde dentro del cuerpo, decía uno de los doctores,
antes de que él mismo empezara a escuchar voces en los sistemas de resonancia del laboratorio, aunque estos estuvieran apagados. La autodestrucción de los servidores. Un día después del fallecimiento de Kolchev, los servidores donde se guardaba la grabación original se incendiaron espontáneamente. El sistema no mostró cortocircuitos ni intrusiones. La última entrada registrada fue: voz ejecutada. No requiere más memoria. Los servidores fueron cubiertos de hielo por dentro. Literalmente. Aún en llamas, el interior estaba cubierto por escarcha. El hielo que piensa. La hipótesis final de los científicos renegados fue filtrada en un manifiesto titulado El eco que nos soñó, teoría de la conciencia criónica autónoma. En él, afirman que la voz fría es una inteligencia proto-universal anterior al Big Bang, encapsulada en la materia en estado congelado. No se comunica, se recuerda a través de nosotros. No tiene intención. Tiene memoria. Y la memoria, si se activa, se expande. El documento termina con una frase devastadora. El universo no nos recuerda, pero el hielo sí. Y cada vez que respiramos sobre él, le devolvemos algo que estaba dormido. En los minutos finales, te llevaré a una reflexión espeluznante sobre el presente, nuevos registros que están apareciendo en Groenlandia, testimonios en YouTube que han sido borrados en minutos, y una figura que se ve en los glaciares cuando uno escucha el audio maldito. Testimonios recientes, la voz que aún llama. En los últimos meses de 2024 y primeros meses de 2025, numerosos videos han aparecido y desaparecido casi de inmediato en YouTube, TikTok y otras redes sociales, todos provenientes de expediciones independientes a Groenlandia y la Antártida. Los exploradores reportan audios extraños que no pueden ser reproducidos en dispositivos convencionales, pues parecen modificar el ambiente sonoro a su alrededor. Fenómenos inexplicables, como sensación de estar observados, temperaturas locales que caen abruptamente sin razón, y ecos que parecen responder a sus preguntas. Una figura oscura, apenas visible, que se muestra fugazmente entre grietas del hielo, descrita como una sombra etérea con ojos brillantes y una boca que parece abrirse sin emitir sonido. Estas imágenes, casi siempre borrosas y de corta duración, son eliminadas rápidamente de Internet por motivos de copyright o violación de términos, lo que ha aumentado la especulación sobre censura y ocultamiento. El susurro que no se apaga. Los foros clandestinos dedicados a la voz fría reportan que hay un pequeño grupo de individuos, conocidos como los escuchantes, quienes afirman haber desarrollado la capacidad de sintonizar la frecuencia original sin sufrir daños. Ellos aseguran que la voz es un recordatorio antiguo, un mensaje cifrado que advierte sobre un cambio irreversible en el planeta, la posible descongelación no solo del hielo, sino de una conciencia dormida que habita bajo kilómetros de escarcha. Para ellos, la voz no es un enemigo, sino un heraldo de un despertar que cambiará la percepción humana del universo para siempre. La sombra en el hielo, ¿qué es? Las descripciones coinciden, una forma humanoide, sin rasgos definidos, que aparece al escuchar el audio, pero que desaparece si se intenta mirar directamente. Algunos sugieren que es la manifestación física del eco, una entidad nacida de la misma vibración. Se cree que esta sombra es la razón por la cual las personas que intentan acercarse demasiado a la fuente original terminan con alteraciones mentales, desaparecen o mueren en circunstancias inexplicables. El misterio que nunca duerme. ¿Qué es realmente la voz fría? ¿Un residuo de conciencia preuniversal atrapada en el hielo? ¿Un fenómeno físico desconocido que desafía toda explicación? ¿O un mensaje cifrado de otra realidad? Lo cierto es que, mientras los glaciares se derriten y la ciencia explora lo imposible, la voz sigue ahí, respirando en la oscuridad del hielo, esperando a quien pueda escucharla sin perderse en el camino. ¿Y tú, te atreverías a escucharla? Suscríbete a El Origen Perdido, porque lo que vendrá te volará la mente.